Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos con un tema, un tema que seguro que a muchos nos toca de cerca. Esa vocecita interior. Ya sabéis, la que a veces, en lugar de echarnos una mano, pues nos critica, nos juzga, nos pone la zancadilla. Hablamos de la voz crítica interior. Eso es. Un concepto fascinante y, la verdad, bastante problemático a veces. Para analizarlo a fondo nos vamos a apoyar en varios textos de psicología, bastante interesantes. Hablamos de trabajos de Robert Firestone y otros autores que han investigado mucho sobre las defensas psicológicas y, esta voz interna tan destructiva. Textos muy potentes, sí. La idea hoy es desgranar un poco qué es exactamente esta voz, según estos expertos, claro, de dónde sale, cómo nos impacta, ¿no? En la autoestima, en cómo nos relacionamos, en nuestros hábitos, y sobre todo qué pistas nos dan ellos para empezar a reconocerla y quizá a plantearle cara. Un camino importante, sin duda. Así que, ¿listos para echarle un vistazo a ese crítico interno? Venga, vamos a ello. Para empezar, y para que quede claro, no estamos hablando de oír voces en plan, en plan psicótico, ¿verdad? Exacto, eso es fundamental aclararlo. Las fuentes lo describen como un patrón de pensamiento. Un sistema, digamos, coherente de actitudes negativas hacia uno mismo y, ojo, a menudo también hacia los demás. Ajá. Es como un diálogo interno, sí, pero casi siempre es acusador. Usa mucho la segunda persona. Eres tonto, no deberías sentir eso, siempre la lías. Como si una parte nuestra, que algunos textos llaman el anti-yo, estuviera en conflicto constante con nuestro lado más auténtico. Vale, entendido. O sea, no es la conciencia moral, esa brújula que nos guía a nuestros valores. No, y esa es una diferencia clave que marcan las fuentes, sí. La conciencia, idealmente, busca guiarnos de forma constructiva. Esta voz, en cambio, pues a lo mejor coge valores externos, ¿sabes? Como los mensajes de los padres, que ya veremos, pero los retuerce, los usa con una actitud súper sentenciosa, castigadora, a veces es casi sádica. Su meta no es que mejores, es hundirte. Vaya tela. Y por lo que decías parece que es lista, ¿no? Puede incluso sonar positiva. Totalmente. Y ahí es donde se pone curioso, digamos. Pensamientos que parecen de autoafirmación, en plan, no necesitas a nadie, tú eres mucho mejor que ellos, pues pueden ser parte del sistema. ¿En serio? Sí, según las fuentes, suelen ser como una fachada, ¿sabes? Para tapar una inseguridad muy profunda. Y claro, si luego las cosas van mal, esa misma voz cambia de chaqueta y te dice, ya sabía yo que eras un fraude, o la culpa es suya, que no te ayudaron. Es muy camaleónica, pero el fondo siempre es tóxico. Vale. Si no es nuestra conciencia ni tampoco una autocrítica sana, ¿de dónde narices sale esto? Las fuentes parece que apuntan todas a la infancia, ¿no? Sí, la teoría principal que exponen estos textos es esa, que internalizamos las actitudes destructivas de figuras clave, sobre todo los padres. Es un mecanismo de defensa, complejo. Un mecanismo de defensa, pero que nos hace daño. Exacto. Describen varios procesos, pero uno clave es la incorporación. El niño, digamos, se traga, adopta actitudes y rasgos negativos de los padres, incluso aquellos que le duelen o le asustan. Pero, a ver, ¿por qué haríamos algo así? Suena, totalmente contraproducente. Ahí está lo paradójico, sí. Y es donde entra lo que las fuentes llaman el vínculo de fantasía, el fantasy bond. Es como una conexión imaginaria que el niño crea para sentirse seguro. ¿Una conexión? Imaginaria. Sí. Si quien te cuida es impredecible o te hace daño o te asusta, pues incorporar sus actitudes negativas puede ser una forma muy retorcida de sentir que controlas un poco la situación o de mantener esa ilusión de conexión. Ostras. Y además, para poder seguir viendo a ese cuidador como bueno, que es algo que el niño necesita para sentirse seguro, a menudo lo que hace es echarse la culpa a sí mismo. Piensa, si me tratan mal, será porque yo soy malo. Es una defensa, trágica, la verdad, pero para sobrevivir emocionalmente. O sea que nos comemos lo malo, por así decirlo, para sentirnos conectados o para no romper la imagen ideal de quien nos cuida. Es fuerte, ¿eh? Y mencionan algo de que esto se agudiza con la conciencia de la muerte. Exacto. Cuando el niño empieza a darse cuenta, entre los 3 y los 7 años, más o menos, dicen los textos, de que la vida se acaba, de que la separación puede ser definitiva, eso dispara la ansiedad existencial. Claro, lógico.
Y para luchar contra esa ansiedad, se refuerza ese vínculo de fantasía, esa ilusión de seguridad, de conexión, aunque sea a costa de tragarse mensajes negativos. Es como si la voz crítica fuera el peaje a pagar, por una seguridad que en realidad no es tal. Como si lleváramos grabadas cintas viejas con mensajes chungos. Recuerdo que mencionaban un ejemplo, un niño llamado Kevin, que hablaba de la bruja Kevin. Justo ese. El terapeuta interpretó que esa bruja era la parte internalizada de la madre que él percibía como amenazante. Al ponerle nombre, al sacarla fuera de sí mismo, Kevin empezó a sentir alivio y pudo empezar a enfadarse con la fuente real, ¿sabes? No consigo mismo. Separar la voz de uno mismo es un paso clave. Vale. Entendemos un poco mejor qué es y de dónde puede venir esta carga. Pero ahora, lo importante. ¿Cómo nos fastidia la vida esta voz en el día a día? Porque las fuentes pintan un cuadro bastante completo. Hablemos primero de cómo afecta a cómo nos vemos, a cómo nos sentimos. Pues el efecto más directo es que genera una culpa y una vergüenza tóxicas. Las fuentes insisten mucho en esos pensamientos que vuelven una y otra vez. No eres suficiente, eres defectuoso, no mereces ser feliz. Uf. Claro, provoca una autoimagen muy negativa, sentirse como intrínsecamente malo o indigno. Y a veces, como decíamos antes, se tapa con arrogancia, ¿no? Pero por debajo está esa autocrítica feroz. Y supongo que también afecta a lo que nos permitimos sentir, ¿no? Totalmente. Limita la expresión emocional auténtica. Si la voz te dice que sentir tristeces es de débiles o que enfadarse es malo, pues tiendes a reprimir esas emociones. Las escondes. Las niegas, las escondes o incluso, y esto es muy típico, las proyectas en otros. En plan, yo no estoy enfadado, el que está enfadado eres tú. Te desconecta de tu propia experiencia, de lo que sientes de verdad. Y esto, claro, tiene que ser dinamita para las relaciones. ¿Cómo ataca ahí la voz? Pues va directa al corazón de la intimidad, claro. Te susurra cosas como, no te fíes, que te van a hacer daño al final. En el fondo no te quiere de verdad. Si te muestras como eres, se van a reír de ti. Fomenta la desconfianza, el miedo al compromiso real, el aislamiento emocional, incluso estando en pareja. Y vuelve a salir el tema del vínculo de fantasía en la pareja, ¿no? Sí, es un pilar fundamental ahí también. Las fuentes explican que después de una posible fase de idealización inicial, esta persona me va a salvar, me completa, la voz y las defensas que lleva asociadas trabajan para mantener una distancia segura y a menudo para recrear, sin darnos cuenta, patrones familiares que nos hicieron daño. ¿Y cómo lo hacen? Pues eligiendo parejas que inconscientemente encajan con nuestras heridas. O distorsionando, como vemos a la pareja actual, viéndola a través del filtro del pasado. O incluso provocando en la pareja las reacciones que ya conocemos. La crítica, el abandono. Madre mía. Y eso lleva a relaciones que pierden la chispa, ¿no? Que se vuelven rutinarias con roles ahí súper rígidos en lugar de conexión de verdad. Exacto. Y un comportamiento que destacan mucho las fuentes como muy dañino es el withholding, la retención. ¿Retención? Sí. Retener el afecto, no validar al otro, guardarse información importante, usar el silencio como castigo, retener el sexo. Son formas que pueden ser sutiles pero son muy destructivas. Sirven para mantener el control y esa distancia emocional que dicta la voz. La sexualidad también sale mal parada, por lo que he visto en las fuentes. Sí, claro. La voz crítica puede convertir el sexo en algo mecánico o lleno de ansiedad por el rendimiento o plagado de vergüenza por el propio cuerpo, por el placer. Interrumpe la conexión íntima. Mencionan casos en los que la falta de deseo o problemas como la impotencia estaban ligados a estas dinámicas internas, a la hostilidad encubierta que genera la voz, tanto la propia como la que proyectamos en la pareja. Entendido. Y finalmente, ¿cómo afecta a nuestros hábitos, a nuestros comportamientos, más allá de las relaciones? Pues fomenta el aislamiento en general, la desconfianza hacia el mundo. Y también es un motor muy importante detrás de conductas autodestructivas y adicciones. No solo a sustancias, ¿verdad? No solo. También adicción al trabajo compulsivo, a la comida, a las compras, a Internet, lo que sea. La voz funciona en un ciclo muy perverso. Primero te tienta, venga, un poquito no hace daño, te lo mereces. Y luego te machaca. Eres un desastre, no tienes fuerza de voluntad. Ese ciclo de seducción y luego ataque.
tiene que ser agotador. Y también mencionan algo de la autonegación. Sí, el renunciar a cosas que en el fondo nos gustarían o nos harían bien. La voz dice, es demasiado esfuerzo. Eso no es para ti. Total, vas a fracasar igual. Y así, pues nos vamos limitando, dejamos de lado intereses, pasiones, oportunidades de crecer, de disfrutar. Nos encoge la vida, básicamente. La verdad es que el panorama que dibujan estas fuentes es intenso. Dan ganas de preguntar, ¿pero hay salida? ¿Se puede hacer algo? Afortunadamente, parece que sí. Hablan de un enfoque llamado terapia de la voz. ¿En qué consiste así a grandes rasgos? Correcto, proponen que sí, que es posible debilitar su influencia. La terapia de la voz, tal como la describen estos textos, pues tiene varios pasos clave. Están diseñados para ayudar a la persona a diferenciarse de esa parte crítica que ha internalizado. No se trata de eliminarla por completo, ojo, sino de quitarle poder. Vale, quitarle poder. ¿Y cuáles serían esos pasos fundamentales? El primero es identificar la voz. O sea, darse cuenta de cuáles son esos pensamientos, esas creencias negativas concretas. A veces ayuda a escribirlos, tal cual los oyes en tu cabeza. Tomar conciencia es el primer paso, claro. De acuerdo. Y luego, algo que parece importante, verbalizarla en segunda persona. Tú eres, tú deberías. ¿Por qué es tan importante eso? Porque ayuda a externalizarla, a sacarla fuera. Decir tú eres un inútil en vez de soy un inútil crea distancia. Te permite verla como un ataque que viene de fuera, no como la verdad sobre ti. Ajá. Y las fuentes dicen que esto también ayuda a conectar con la emoción real que se esconde detrás de esa voz, que a menudo es rabia o tristeza hacia las figuras originales, ¿sabes?, cuyos mensajes nos tragamos. ¿Recuerdas el ejemplo del escritor que verbalizó, pero quién coño te crees tú para tener una opinión? Al decirlo así, sintió la agresión como algo externo. Entiendo. Es como sacar al crítico de dentro y ponerlo enfrente, ¿no? Vale, ¿qué más? Luego, rastrear el origen, investigar de dónde vienen esos mensajes, intentar conectar esas voces con experiencias de la infancia, con las actitudes de los padres que absorbimos, comprender por qué surgió esa defensa en su momento, aunque ahora sea destructiva, le quita un poco de ese poder misterioso que tiene. Tiene sentido, sí. Conocer al enemigo, como quien dice. Ataque malicioso. Aquí se aprende a desarrollar compasión hacia uno mismo, incluso si reconoces defectos reales en lugar de ese autocastigo sin piedad. Se trata de responderle a la voz, pero desde una perspectiva más adulta, más realista. Vale. ¿Y el último paso? Suena a ponerse manos a la obra. Exacto. Actuar en contra. Se trata de identificar qué te ordena la voz, no te atrevas, no lo intentes, no disfrutes de esto y hacer deliberadamente lo contrario. Elegir acciones que estén alineadas con tus deseos, con tus valores auténticos, a pesar de la crítica interna. ¿Y eso cambia algo a nivel interno? Las fuentes sugieren que sí, que a nivel cerebral esto debilita las viejas rutas neuronales asociadas a la voz y fortalece nuevas vías más sanas, más alineadas con tu yo real. Es como un reentrenamiento activo, tanto del cerebro como del comportamiento. Suena lógico, sí. Pero imagino que fácil no debe ser. Las fuentes advierten que desafiar a esta voz puede ser duro. Desde luego que no es fácil. Implica tocar defensas muy antiguas, muy arraigadas, como ese vínculo de fantasía del que hablábamos. Al cuestionar la voz puede salir la ansiedad que esas defensas intentaban mantener a raya, ¿sabes? El miedo a la separación, a la soledad, a la propia mortalidad. Por eso, a menudo, este proceso se hace mejor con apoyo terapéutico. Es un camino valiente, no hay duda. ¿Y cuál es la meta final de todo este trabajo, según estos expertos? Hablan de diferenciación del yo. ¿Qué significa eso exactamente? En la diferenciación, sí. Ese es el objetivo. Significa poder separar tu yo auténtico de esas voces que has internalizado. Separarte de los rasgos negativos que incorporaste, de los patrones automáticos de defensa. Implica desarrollar un sistema de valores propio, sentir tus emociones sin que te arrastren y poder pensar con más claridad sobre tu propia experiencia. ¿Y cómo es una persona más diferenciada en la práctica? ¿Cómo se nota? Pues las fuentes sugieren que es alguien que puede mantener su sentido de identidad, sus límites, incluso en relaciones cercanas, intensas, sin necesidad de fusionarse con el otro, pero tampoco de huir.
Es alguien más capaz de ser vulnerable, de estar abierto a toda la gama de experiencias de la vida, buenas y malas, y de actuar con integridad según sus propios principios, no según lo que le dicta la voz crítica o las presiones de fuera. Interesante eso de las presiones externas, porque las fuentes comentan que la sociedad no siempre ayuda en esto de la diferenciación. Efectivamente. Señalan que el énfasis que a veces pone la sociedad en la conformidad, en ciertos roles predefinidos, de género, familiares, y en idealizar estructuras como la pareja perfecta o la familia unida a toda costa, pues todo eso puede dificultar que nos diferenciemos como individuos. A veces las presiones sociales acaban reforzando las voces internas. Bien, pues hagamos un resumen rápido, si te parece. Hemos visto que esta voz crítica interior es como un eco distorsionado del pasado, ¿no? Que nace de nuestras primeras relaciones, de nuestras defensas contra el dolor, contra la ansiedad, y que nos afecta muchísimo en cómo nos sentimos con nosotros mismos, en cómo nos relacionamos y en lo que nos permitimos hacer o no hacer. Pero el mensaje central de estas fuentes es, en el fondo, esperanzador. No estamos condenados a vivir bajo el yugo de esa voz. Aunque sea una fuerza poderosa, podemos aprender a identificarla, a entender de dónde viene y, sobre todo, a desafiarla activamente. Es un camino para recuperar nuestro yo más auténtico y vivir con más libertad, con más plenitud. Y para terminar, una idea para darle vueltas, que se desprende un poco de estas lecturas. Las fuentes insinúan algo interesante, que incluso voces que parecen amables, ¿sabes? O autocompasivas, tipo, venga, date un capricho, no te esfuerces tanto, descansa. A veces, pueden ser una forma sutil de esta misma dinámica defensiva. Sí, lo apuntan. Como una manera de autocalmarnos que en realidad evita que conectemos con necesidades más profundas o que demos pasos que de verdad nos harían crecer. La pregunta que queda en el aire sería, ¿podría ser que una voz aparentemente buena, aparentemente amable, nos esté limitando sin que nos demos cuenta? ¿Impidiendo una satisfacción más genuina? Ahí lo dejamos, para reflexionar. Una buena pregunta, sin duda. Pues muchas gracias por acompañarnos en este análisis tan profundo. Ha sido muy interesante. Gracias a ti. Un placer, como siempre. Y a todos los que nos escucháis, hasta la próxima.